Hello, everyone, and welcome. My name is Kimberly Roa Tejera. I am the Special Projects Coordinator at the Center for Puerto Rican Studies at Hunter College and your host for today's Cafecito con Amor y Anarquía. We'll be joined by Dr. Beatriz Lenin Figueroa, Dr. Julio Ramos, Dr. Jorel Melendez Padillo, Dr. Luis Otoniel Rosa, Dr. Teresa Peña Jordan, and Dr. Raquel Salas Rivera in discussion of Luisa Capetillo's book, Amor y Anarquía, A Century After Capetillo's Death. This book includes a collection of Luisa's best work in which readers say Capetillo didn't just write, they painted pictures of lived experiences and prejudice faced as a result of society in the 20th century. We ask that you stay tuned until the end for a Q&A with the speakers. And without further ado, I turn it over to Dr. Beatriz. Saludos a todos. Muchísimas gracias, Kimberly, de parte de todo el equipo de Editora Educación Emergente que se honra en publicar este libro. Le agradecemos a Kimberly, a Ángel Antonio Ruiz y a todo el personal de Centro por la colaboración para hacer este evento virtual posible con nosotros y que así podamos celebrar la publicación de este título de manera más amplia, con un mayor alcance en nuestras islas y sus diásporas. De parte de Editora Educación Emergente, les damos la bienvenida a los panelistas y a todas las personas que nos acompañan conectadas en la red en la tarde de hoy. Quisiera tomar unos muy breves minutos para presentarles el título que celebramos hoy y hablar un poquito del formato que vamos a seguir, y ya luego paso el micrófono, como quien dice, a mis compañeros. Este libro, Amor y Anarquía, escritos de Luisa Capetillo, editado por nuestro compañero Julio Ramos, que se encuentra con nosotros hoy, fue publicado originalmente en el año 1992 por Ediciones Huracán en Puerto Rico, y Editora Educación Emergente en el año 2021 se complació enormemente de ponerlo de nuevo en circulación en una versión revisada que además incluye un nuevo prólogo de su editor Julio Ramos, que nos invita a pensar la figura y el legado de Luisa Capetillo en el contexto del Puerto Rico contemporáneo y sobre todo en el contexto inmediatamente posterior al verano boricua de 2019. Y esta edición también contiene 12 textos, ensayos críticos y testimonios como resultado del proceso editorial y de curaduría de Julio, de diferentes personas de diferentes áreas del saber y de la gestión cultural, escritores, pensadores, artistas, cineastas, etcétera, que aportaron desde sus respectivas áreas su material sobre la figura y el legado de nuestra extraordinaria Luisa Capetillo, feminista, anarquista, sindicalista y performera, también se alega en la nueva edición. Del mismo modo, esta nueva edición incluye arte de portada y una serie de piezas visuales por la artista puertorriqueña Zuleira Soto Román, a quien aprovecha Editora Educación Emergente para agradecer igualmente por su labor. Pueden ver aquí la portada detrás de mí del libro, y es también el arte del evento de hoy que Centro y Editora Educación Emergente ha estado divulgando. En la tarde de hoy vamos a tener inmediatamente después de que yo termine unas palabras iniciales de parte de Julio, el editor del libro, de Julio Ramos, e inmediatamente después vamos a pasar a 2 rondas de conversación con los panelistas, que son 4 de las personas que aportaron textos a la nueva edición: Teresa Peña Jordán, Raquel Salas Rivera, Jorel Meléndez Vadillo y Luis Otoniel Rosa. No me voy a extender presentándoles sus biografías para no ocupar tiempo, pero en el enlace que circulará Centro para registrarse para este evento tienen toda la información de las personas que estamos participando aquí hoy. Sin más, bueno, al final, como les dijo Kimberly, también tendremos una sesión de diálogo con el público que nos acompaña. Le doy la palabra inmediatamente a Julio para que por favor nos dé también su saludo. Saludos. Muchos saludos. Muchas gracias Kimberly y Beatriz por las palabras de introducción.
y por la iniciativa de esta reunión extraordinaria en el Centro de Estudios Puertorriqueños de Nueva York. Gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy. Es una alegría y un honor estar aquí con ustedes para conversar sobre la nueva edición de Amor y Anarquía, escritos de Luisa Capetillo, publicada recientemente por la editora Educación Emergente de Cabo Rojo. La primera edición de Amor y Anarquía salió por Ediciones Huracán en Río Piedras en 1992. Realicé parte de la investigación que resultó en la selección de los escritos y en el extenso estudio introductorio aquí, en el Centro de Estudios Puertorriqueños, en el verano de 1990. Hacia aquellos años, un grupo de investigadores del centro había recopilado y fotocopiado materiales de los archivos de la Oficina de Asuntos Insulares del Departamento de Guerra de los Estados Unidos. Estos archivos contienen un caudal de documentos sobre las luchas obreras de comienzos del siglo XX y la cultura del tabaco en Puerto Rico. Esta es una oportunidad para expresar mi agradecimiento, especialmente al investigador Amílcar Tirado Avilés, quien entonces era bibliotecario del centro en 1990. En el centro, Amílcar también me habló mucho de los trabajos imprescindibles de Ricardo Campos, aunque no tuve la suerte de conocerlo personalmente. Unos años después de la publicación de aquella edición de Amor y Anarquía, en 1992, ¿no? Creo que fue en mayo de 1997, Juan Flores me trajo al centro para dar una breve charla sobre los escritos de Luisa. A Juan también lo recuerdo hoy con mucho cariño y agradecimiento. El hecho que la nueva edición de Amor y Anarquía se publique ahora con la editora Educación Emergente confirma un giro político afectivo que convendría comentar, analizar con más calma. Si Ediciones Huracán había sido una pieza clave en la llamada nueva historiografía puertorriqueña, con su acento en la historia obrera y subalterna, ahora la editora de Educación Emergente de Cabo Rojo marca un giro transfeminista y decolonial que nos incita a releer a Luisa Capetillo en una nueva clave, particularmente después de las protestas masivas del verano del 2018. Por eso, para esta nueva edición invité a un grupo de 10 colaboradores y colaboradoras a escribir ensayos o testimonios para la nueva edición. Comenzando, por cierto, con una entrevista con Norma Valle Ferrer, investigadora pionera del feminismo de Luisa Capetillo, hasta llegar a investigadores más recientes como Teresa Peña Jordán, Llorel Menéndez Vadillo, Luis Otoniel Rosa y Raquel Salas Rivera, que nos acompañan esta tarde para iniciar el conversatorio. Mi profundo agradecimiento también a los otros colaboradores del volumen, Carmen Centeno Añeses, Nancy Bird Soto, Félix Matos Rodríguez, Sonia Fritz, Carmen Romeo Toro, Norma Valle, Lisette Rolón Collazo y Beatriz Jenín Figueroa. Esta es también una oportunidad para agradecerle a Zuleira Soto Román del Taller Libertad de Mayagüez por su arte para el volumen. A la gestión creativa y muy efectiva de Beatriz debemos la coordinación de la actividad de hoy, así como a la iniciativa de varias de las actividades
en conmemoración del centenario de la muerte prematura de Luisa en 1922, que tienen lugar en estos días que corren. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio, y gracias sentidas también a ti por todo tu trabajo para hacer esto posible y tantas otras cosas que has hecho posible a lo largo de tu trayectoria y en nuestras colaboraciones con Editora Educación Emergente. Gracias, Julio. Gracias a ustedes. Vamos a pasar de inmediato a la primera ronda de conversación con nuestros panelistas. Les voy a pedir que enciendan sus cámaras para vernos y voy a leer un segundito la pregunta guía que informa esta primera ronda de nuestra conversación. Nos preguntábamos cómo describiría cada quien su aportación a la colección de ensayos críticos y testimonios que acompaña esta nueva edición de los textos de Luisa Capetillo en Amor y Anarquía, y que en nuestras respuestas tomáramos en cuenta las formas en que las respectivas aportaciones dialogan con el resto de las que incluye la nueva edición. Le doy inmediatamente la palabra a Teresa Peña para que comience. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Voy a leer las palabras que tengo preparadas para contestar la pregunta. Me parece que el nódulo central de mi texto, Luisa Capetillo, una práctica del pensamiento, el cuerpo y la palabra, es el de intentar definir y reconocer el carácter transversal en y de Capetillo como una práctica política de desafiar y atravesar fronteras tanto físicas como epistemológicas. Como parte de dicha transversalidad, Capetillo interrumpe las lógicas de dominación e incide políticamente con la intención de provocar cambios sociales para forjar un mejor presente y un futuro más justo y equitativo. A su vez, propongo que el concepto de transversalidad nos ofrece una clave de lectura para aproximarnos a la problemática de las contradicciones del anarquista, no solamente notadas o denunciadas por la crítica de su obra, sino señaladas por la escritora misma. La frase con que concluye el prefacio de la primera edición de su libro Mi opinión, la cual dice, cito, «Encontraréis contradicciones debido a la lucha de mis ideas con el medio ambiente en que me agito, que trata de ahogar mis ideales. No importa, analizad el fin que persigo y me basta», cierro cita, afirma este llamado de Capetillo a ir más allá de la oposición aparente de ideas y paradigmas y luchar en conjunto por un mejor porvenir que se aleje de la norma y del orden dominante de explotación. Esto, argumento, es una cualidad potencialmente inevitable de su lucha feminista y ácrata, debido en parte a su situación como mujer autodidacta y su relativa subalternidad ante los sectores letrados y gobernantes del país. El tema de las contradicciones de Capetillo me interpeló particularmente como investigadora. Pensaba que afirmar o repetir el carácter contradictorio de Capetillo podría funcionar para deslegitimar su figura, tal vez como lo hicieran sus propios detractores durante su época. En ese sentido, y leyendo sobre un concepto que me acompaña afectivamente desde mis años de estudios graduados, pensé que tal vez se podía pensar a Capetillo como un evento, a la manera descrita por el filósofo francés Alain Badiou. Leyendo su texto, Pensar el evento, reflexionaba sobre Capetillo y encontré algunas claves que me permitirían reconocer la excepcionalidad del activista, su ruptura con los patrones dominantes, así como su emergencia incalculable ante los hechos y el pensamiento de su época, en una manera que se presentara como productiva, transformadora e incluso emancipatoria. Las relaciones paradójicas, nos dice Badiou, son necesarias para el pensamiento filosófico y para la transformación de la vida. En el caso de Capetillo, este pensamiento va ligado a la práctica, a su cuerpo, a su palabra, a su lucha política, la cual es simultáneamente anarquista, espiritista y feminista, entre tantas otras. Tal vez una última contribución de mi investigación ha sido la de situar la fecha de nacimiento de Luisa Capetillo en el año 1882. La biógrafa principal de Capetillo, Norma Valle Ferrer, a quien tanto le debemos, había establecido su año de nacimiento en el 1879, dejándose llevar, entiendo,
por el Fondo de Partidas de Bautismo del Archivo de la Iglesia Santa Catedral de Arecibo. Sin embargo, en mi investigación sobre el anarquista, encontré varios documentos anteriormente por mí desconocidos que coincidían en situar su nacimiento en 1882. Tal es el caso de su solicitud de pasaporte de 1917, la lista de pasajeros del barco SS Santo Domingo en ruta Santo Domingo-San Juan de 1917, así como la lista de pasajeros del barco Zulia en ruta San Juan-Nueva York 1918. En estos 3 documentos, su fecha de nacimiento queda registrada como el 28 de octubre de 1882, por lo cual hemos acogido esta fecha como la más probable. Un poco más adelante, en mi próxima intervención, les comentaré sobre cómo entiendo que las ideas que desarrolla en mi ensayo dialogan a su vez con otros de los textos de la nueva edición. Gracias, Teresa. Yorel. Hola, saludos a todos. Quisiera comenzar haciendo eco de los agradecimientos a Beatriz, a Kimberly, a todas las personas del centro. Gracias a Julio por el honor de participar en esta obra y en este diálogo. También a Cristóbal y a Pau por su importante trabajo de traducción e interpretación. Y a todas las que están aquí, personas que admiro grandemente. Para mí es un privilegio enorme poder estar en diálogo. Atento al tiempo, comienzo con las notas. No tengo un escrito preparado, sino que tengo notas, así que trataré de mantenerme dentro del renglón del tiempo. Pero quería comenzar pensando que hay obras que marcan giros historiográficos y lo podemos pensar en el Caribe más amplio, con C.L.R. James y The Black Jacobins, Eric Williams, Capitalism and Slavery. En Puerto Rico, Lucha Obrera de Chuco Quintero, los trabajos de Norma Valle, Historia de una mujer proscrita. Y también ubicaría Amor y Anarquía dentro de ese renglón, de esas obras que marcan giros epistémicos, formas de pensar el Caribe, formas de pensar a Puerto Rico. Y recuerdo la primera vez que tuve acceso a este libro de Julio Ramos, y lo más que me sorprendió es que sentía que había un diálogo pasando con Luisa. Era una conversación transhistórica que se permeaba en el libro, y me parece que eso es lo que se hace en la nueva edición. Es un diálogo con esta persona que no solamente transgredió espacios e ideas e intentó forjar un futuro diferente en su presente y su contemporaneidad, sino que permitió también transgredir el tiempo y la temporalidad y nos permite estar hoy aquí en el 2022, a 100 años de su muerte, teniendo esta conversación con ella. Entonces, poco mi ensayo en el libro era básicamente un intento de pensar esa humanidad de Luisa, Luisa como humana, Luisa, esa persona que estaba llena de contradicciones, pero que a la misma vez transgredía no solamente las ideas, sino los espacios donde ella misma transitaba. Y particularmente en mi trabajo lo que hago es situar a Luisa en la prensa obrera habanera, en Cuba, y particularmente ver unos debates que se dan alrededor primero de su postura sobre el amor libre y cómo algunos anarquistas en Tampa y en Florida la habían tildado de haber utilizado el amor libre para el libertinaje, y un poco su respuesta de cómo ella estaba cansada. Entonces un poco lo que intentaba hacer era humanizar a Luisa como una persona que dedicó su vida al ideal, pero ¿qué significaba esto, no? Cómo ella tuvo que vender esos periódicos, cómo a veces no le daba para vivir. Entonces, en esa investigación lo que intentaba era arrojar luz a cómo usualmente pensamos estos viajes como una cuestión romántica, pero Luisa nos estaba enseñando en estos escritos cómo también era una vida de penurias, una vida de trabajo, una vida de dificultades, y cómo aún en estos espacios anarquistas radicales en donde ella transitaba, su presencia era una transgresión. Y cómo algunos de estos individuos que la llamaban compañera, los mismos que luego en el 22, cuando fallece, escriben una nota comparándola con una niña en su obituario, también Luisa tenía que irrumpir en estos espacios. Así que no tomo más tiempo, pero en mi próxima intervención quisiera seguir ahondando en esta noción del diálogo, que no solamente lo hacemos transhistóricamente, sino a través del texto también. Muchas gracias. Gracias, Yorel. Raquel. Hola,
Estoy muy agradecido de estar aquí con todos y quería, ¿verdad?, comenzar diciendo que Amor y Anarquía, ¿verdad?, fue de los primeros libros que mi madre me dio cuando era adolescente, cuando le pregunté sobre las ideas anarquistas. Y más que los otros textos, puntos de referencia, ¿no? Más Kropotkin que Emma Goldman, pero realmente no me interesaron tanto esos escritos, pero sí tomé un gran interés en Luisa Capetillo y luego en esa introducción de Julio Ramos. Mi intervención responde un poco precisamente no solo a los escritos de Luisa, sino y de Capetillo, ¿no? Sino también esa introducción tan clave que hizo Julio en los 90, tan formativa, y algunos momentos claves de esa introducción que cambiaron mi forma de pensarme en diferentes momentos de mi trayectoria intelectual y, ¿verdad?, como tomo de punto de partida mi experiencia con estas ideas, cómo llegué a estas ideas en el ámbito universitario de la Universidad de Puerto Rico, para también reflexionar, ¿no?, sobre el impacto del neoliberalismo, ¿no?, y la Junta, la desarticulación del sistema público universitario, y cómo la universidad como espacio público semipúblico entonces se convirtió para mí en un espacio de crecimiento intelectual, ¿verdad? Y cómo también Julio Ramos en esa introducción piensa en cómo Capetillo era una figura un poquito que tuvo un acceso que no tenían otros trabajadores a cierto tipo de escrito, trabajo intelectual, que le permitió ser lectora y que también vino a través de la práctica de ser lectora, ¿no? Y cómo eso cambió entonces cómo se relacionaba ¿verdad?, a los demás trabajadores y a su propio sindicalismo. Otra cosa que trato bastante en mi intervención, aparte de lo afectivo, ¿no?, de lo afectivo de interactuar con este texto y de las formas a veces fugaces, ¿no?, entre discursividades o discursos en que llegamos a encontrarnos en Puerto Rico, quienes amamos la literatura, quienes amamos también el Puerto Rico, ¿no?, y la teoría, cómo llegamos, ¿no?, como a esos textos, pero también a ciertos tipos de activismo y ver la conexión entre esas dos cosas mediante figuras como Capetillo, que eran figuras un poquito que rompían con los esquemas de lo posible, ¿no? Y rompen. Y otra cosita, ¿verdad?, que hablé un poco era de lo utópico en Capetillo, ¿no?, que para mí ha sido algo un poco que cambió mi forma de pensar en lo utópico como algo posible. Y una de las primeras cosas que plantea en Capetillo, en uno de sus escritos, ¿no?, es que lo utópico muchas veces se piensa como algo lejano, ¿no?, como algo imposible, pero plantea pues que todos los días ejercemos lo utópico. Si planificamos un evento para la semana que viene, digamos, un evento como este, ¿no?, un cafecito con Amor y Anarquía, pues sabemos que hay mil inconvenientes y mil cosas que van a causar que del momento en que planificamos a su realización no se dé de forma exacta. Pero tenemos que poder imaginar ese evento, tenemos que poder crear una idea, una idealización, ¿verdad?, una proyección de un futuro para entonces poder crear en el presente. Y ella lo cita como un ejemplo, ese ejercicio, ¿no?, de lo utópico dentro de lo cotidiano. Y lo tomo como punto de partida para hacer una reflexión. Puedo hablar más de otras cosas en la próxima ronda. Muchísimas gracias, Raquel, Luis Otoniel. Para empezar donde Raquel terminó ahí, la revolución para Capetillo es algo fácil, parece, ¿verdad? Como nos los presenta, solamente requiere que una cosita cambie aquí, que alguien reciba un libro azarosamente, ¿no?, que no se suponía que lo recibiera, que una conversación acá pase, y luego los trabajadores se enteran, ese cuento, la humanidad en el futuro, ¿verdad? Y cuando vienen la gente de otros países, se hace la revolución en Puerto Rico, vienen la gente de otros países y los trabajadores simplemente le explican y le hace sentido al resto de las personas del mundo, así que funciona, ¿no? Hay una desmitificación tremenda en Capetillo de tantas y tantas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que eso es una de las
primeras cosas que a mí me atrapó cuando leí por primera vez este libro icónico en la edición y el prólogo de Julio, que yo creo que para mí fue tan importante como encontrarme con Capetillo, por allá por los 90, ¿verdad? O sea, un momento, yo cuando leí ese libro por primera vez, yo decía, todo lo que los profesores me están diciendo que es un problema con la izquierda, ¿no? No pasa con Capetillo. ¿No? Ahí mismo cuando se está acabando, está cayendo, ¿no? En la Unión Soviética, las críticas son el nacionalismo, pues Capetillo no es nacionalista, el estatismo, pues Capetillo no es, no es estatista, ¿no? La figura del líder y el caudillismo, más que eso no puede ser. 30 años después, el mundo de la izquierda anticapitalista hoy se parece mucho más a Capetillo. O sea que a ese nivel está. O sea, yo recuerdo leer a Capetillo y pensar, ¿por qué yo sé tanto sobre Albizu, pero no sabía nada de esto, ¿no? De este unicornio, ¿no? Entonces, yo creo que es una figura tan revolucionaria porque inclusive dentro de ciertas tradiciones del pensamiento de izquierda es muy revolucionaria, ¿no? Es tan revolucionaria su forma, su escritura, sus ideas, ¿no? Como la manera en que los performativiza, ¿no? Entonces mi ensayito se llamaba, y ya con esto lo describo rápidamente y con eso termino, se llamaba La inteligencia y lo ingobernable. A mí me interesaba, y esto es algo que yo he seguido trabajando en nuevas investigaciones, estoy trabajando sobre lo ingobernable. Lo que me interesa más en Capetillo es la construcción de un modo de saber, de una biblioteca alternativa, porque eso es lo que ella crea con la tabaquera, redes para que circulen los libros, ¿no? Para que circule la palabra, sin el internet, transnacionales, ¿no? Una filosofía genial, pero a la misma vez asequible y reproducible, ¿no? Que cualquiera podía reproducir, nada de trascendentalismo, ¿no? Entonces, en mi trabajo yo empiezo hablando del feminismo contemporáneo, el pensamiento feminista latinoamericano anticapitalista contemporáneo, que para mí es el más importante ahora mismo en la izquierda, ¿no? Hablo de pensadoras como Sayak Valencia, Rita Segato, Verónica Gago, en Puerto Rico el libro de Ariadna Godreau, editado también por Editora de Educación Emergente, para ver cómo todas estas pensadoras se conectan tremendamente sus argumentos con los argumentos 100 años antes de Luisa, y también en el contexto de la universidad, ¿no? Y creo que cuando estaba escribiendo ese ensayito que me publicaron ahí, yo estaba muy preocupado, sigo muy preocupado, pero tal vez estaba más escandalizado con la Universidad de Puerto Rico y los recortes terribles y el ataque terrible de la Universidad de Puerto Rico. Y de momento pensé, óyeme, es totalmente plausible, no solamente en Puerto Rico, pero en Estados Unidos también, que las humanidades y la universidad como la conocemos colapse, la universidad pública. Eso es totalmente plausible, ¿no? Entonces, ¿cómo crearíamos bibliotecas alternativas, espacios alternativos? Luisa Capetillo existió en un mundo sin una verdadera universidad pública. La Universidad de Puerto Rico era otra cosa en esa época, ¿verdad? Construyendo redes de aprendizaje, learning networks, como dice Iván Illich, ¿no? Y bueno, con eso lo dejo ahí y luego en la segunda parte hablo sobre cómo Capetillo es mejor que Martí. Gracias, Luis Otoniel. Bueno, en gran medida voy a aprovechar de inmediato para leer la otra preguntita que nos habíamos formulado en conjunto, porque siento que es que empalma muy bien con estos planteamientos de Luis Otoniel al final y los de Raquel, para aprovechar y entonces retomar lo que todos ustedes quieren seguir conversando y ya se ha empezado a sugerir. Nos preguntábamos desde la perspectiva del Puerto Rico contemporáneo, precisamente ese que hablaba Luis Otoniel hace un momento, tanto en las islas como en sus diásporas, ¿por qué urge estudiar y divulgar más la vida y gesta de Luisa Capetillo? ¿Por qué esta nueva edición de Amor y Anarquía es significativa como parte de ese esfuerzo? Yo creo que ya en alguna medida empezamos a contestar, pero nos encantaría ahora que se explayaran aún más abordando esa pregunta y dialogando entre sí. Vamos a correr igual para escucharles a todos y espero que podamos tener unos minutos para que entonces ya podamos conversar más informalmente y luego pasar con el público. Raquel, si quieres comenzar.
Bueno, he estado pensando mucho en esto, en parte dialogándolo con Julio Ramos, ¿no? Una de las cosas que a mí me gustaría, ¿verdad?, repensar es a veces las lecturas que se hacen desde lo contemporáneo, particularmente del género de Luisa Capetillo, ¿no? Que presuponen, ¿verdad?, la inexistencia, la existencia de unas categorías y el escoger no participar de ellas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que se podría hacer muy fácilmente una lectura de Luisa Capetillo como una figura trans, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, porque hacen falta más y más pensadores abiertamente trans en los campos, ¿no? Para poder hacer esa mirada hace falta hasta cierto punto tener ya de por sí pensar que tener cierta sospecha sobre las formas en que el género se estaba manifestando en una época, ¿no? Las posibilidades para las personas que no eran conformes, ¿no? Dentro de una época en que esa categoría no existe tal cual existe hoy día. En términos contemporáneos, yo creo que se nota mucho y con mucha frecuencia la forma en que Luisa Capetillo no está conforme con unas expectativas de género de la época, ¿no? Y Julio, de hecho, lo menciona en la introducción de una forma muy interesante y siempre me pareció curiosa, ¿verdad? Y es algo que vale la pena revisitarlo. Esa es una de las muchas maneras en que hace falta repensar cosas dentro de la obra de Luisa Capetillo. ¿Por qué es importante esta edición? Pues porque trae mucho más atención a lo que es la obra, ¿verdad? Revive lo que fue esa edición inicial de Julio Ramos y nos permite reiniciar las discusiones. O sea, también igual de importante es el libro de Llorel, igual de importante son los otros trabajos que se están haciendo, pero es importante volver, no como que ya esto se investigó, ya esto se hizo, sino aquí hay un montón de trabajo que hacer, ¿verdad? Aquí hay un montón de cosas que repensar. Empezando desde el término socialista ácrata. Qué término increíble, ¿no? Esa era su forma de escribirse, que era socialista ácrata, socialista que no cree en la jerarquía. Una cosa hermosa, ¿no? Pienso yo, ¿verdad? Que sería un término valioso para repensarlo. Pero ya, yo creo que termino ahí. Gracias, Luis Otoniel. Gracias, Raquel. Sí, buenísimo eso, me distrajo un poquito. Sobre la socialista ácrata. Bueno, pero sobre Capetillo, hoy lo que yo pensé eran dos cosas en particular. El concepto de desapropiación que se está utilizando tanto, ¿no? Hoy como en el pensamiento de Cristina Rivera Garza, por ejemplo, o el concepto de los abajo comunes o undercommons, ¿no? The University and the Undercommons, el concepto de Fred Moten y Stefano Harney, que ya se pueden ver en la manera que Julio lee a Capetillo en los 90, ¿verdad? La idea de un pensamiento como un horizontalismo de los saberes. Para Capetillo es tan importante la calistenia y el estiramiento, ¿no? Como la abolición de la propiedad privada, ¿no? Brinca las categorías así, ¿no? Su manera de escribirte, de momento te cita una cita larga, te incluye o no el autor original y continúa con otra idea. A mí mi texto favorito de ella es el de Impresiones de un viaje, ¿no? De julio de 1909, en donde está escribiendo y se distrae, ¿no? Está hablando de ideas grandes, pero de momento se distrae porque ve una niña desde el tren y empieza a escribir sobre esa niña, ¿verdad? Hace lo contrario a lo que hacemos en la universidad, que es la constante jerarquización de este saber es mejor que aquel, ¿no? Estudia esto, no estudias aquello, ¿verdad? Y con una facilidad y con una libertad. Julia, bueno, esa también, pero Luisa escribe como si fuera libre, ¿no? Entonces, en eso yo también veo una actitud también muy contemporánea acá. ¿Qué sería Luisa Capetillo en nuestra era de la información, de la desinformación, ¿no? En donde, donde están todas estas redes constantemente atacando nuestra atención, pero que también permite un hablar uno a uno, directamente a los ojos, ¿verdad? En un plano más horizontal, si se quiere, ¿no? Y hablar como si uno tuviera autoridad, hablar como si uno fuera libre, ¿no?
Entonces yo creo que ese pensamiento de Capetillo es bien importante, yo creo, para el futuro, ¿no? Para el futuro, ¿no? ¿Cómo podemos construir así, sin estas jerarquías del conocimiento que creamos en la universidad, desapropiadamente, ¿no? Impropios, ¿no? ¿Cómo creamos esos abajo comunes de los que hablan allá, ¿no? Y bueno, todavía no dije por qué Capetillo es mejor que Martí, pero lo dejo para después si hay tiempo para conversar. Va a haber tiempo, Toniel, te lo aseguro. Tere. Gracias y me disculpan que voy también a leer. Espero que las preguntas puedan ser más informales y entretenidas, pero prosigo. Para contestar esta pregunta quisiera remitirles a 2 textos incluidos en esta nueva edición de Amor y Anarquía. El texto de Raquel Salas, que ya mencionó, con quien tenemos el gusto de compartir hoy, y el de Lisette Rolón Collazo, quien es coordinadora editorial junto a Beatriz Jenin Figueroa de Editora Educación Emergente o EEE. Por un lado, el testimonio de Salas nos recuerda la importancia que tiene la lectura en nuestra formación íntima como sujetos. Bellamente, Salas Rivera nos relata cómo se maravilló cuando descubrió que para Capetillo la utopía era lo considerado como, por ella, por Capetillo, como real, como lo posible, a diferencia de los que los demás pudiesen pensar. Creo que esta mirada hacia el presente, pero un presente amarrada a un futuro mucho más hermoso y justo, es la que nos lega Capetillo con su obra y vida. Por otra parte, Lisette Rolón, en sus cartas a Luisa Capetillo, nos comparte un imaginado diálogo íntimo con la autora, una conversación urgente le llama, en la que concluye que, a pesar de las diferencias con ella, particularmente en lo relacionado a la homofobia del anarquista, aún así la admira y respeta. Me parece que reconocer y en parte aceptar las que se nos presentan como contradicciones en Capetillo nos permite a su vez reconocer las contradicciones en nosotros mismos y aceptar que somos seres complejos, interseccionales, situados y capaces de transformarnos a través de nuestras vidas y en relación con los demás. En este sentido, me solidarizo y uno a las palabras de Lisette Rolón, que respetuosa más contundentemente en sus cartas a Capetillo, reconoce que difiere de ella e incluso le dice te equivocas y le explica claramente el porqué. No obstante, y acto seguido, también reconoce que la admira y le agradece. No tienes que ser perfecta, afirma Rolón. No tienes que ser eco de todo lo que pienso con la ventaja de los años. Imagino que si vivieras en estos tiempos, tampoco te abandonaría la paradoja. Cierro la cita. Este gesto y accionar de Rolón me parece ejemplar, así como fundamental y tan necesario en el presente, incluso en las luchas feministas de hoy. Con sus palabras, Rolón nos muestra una práctica de apertura amorosa y madura, que rechaza las exclusiones, los fundamentalismos y las cancelaciones, y favorece el diálogo complejo y urgente, a través del cual podemos reconocer lo que nos une y lo que nos puede transformar, más allá de aquello que nos separa o diferencia. Por otro lado, esta nueva edición de Amor y Anarquía, cuidadosamente editada por Julio Ramos y publicada por EEE, una vez más, como lo hiciera la primera edición de Ediciones Huracán hace 30 años, rinde homenaje a la escritora y activista Luisa Capetillo Perón, pues no solo ayuda a diseminar sus escritos, sino también nos presenta un conjunto de textos diversos que nos recuerdan la heterogeneidad formal de los libros de Capetillo, particularmente de su tercer libro, Mi opinión, publicado en el 1911, el cual combina testimonios, cartas, reflexiones y análisis. A su vez, con actividades tan hermosas, interdisciplinarias y necesarias como las organizadas por Editora Educación Emergente para promocionar la obra de Capetillo recogida en el nuevo libro, y particularmente con esta actividad junto a Centro, que hoy se ofrece de manera virtual, podemos volver a transitar junto a la obra y el pensamiento internacionalista de Capetillo, más allá de las fronteras insulares, por espacios que nos unen al Caribe y sus diásporas y potencialmente con el resto del mundo. Así ya lo han hecho otros estudiosos como por ejemplo Félix Matos Rodríguez, exdirector del Centro y actual canciller de City University of New York, quien editó y escribió la introducción de la publicación bilingüe de la primera edición de Mi opinión, A Nation of Women, traducida al inglés por Alan West Duran, y de la cual se publica aquí en este nuevo libro, en esta nueva edición, en una nueva traducción por Eleonora Crocker Pedrón. Con esta conciencia diaspórica e internacionalista, pienso la segunda edición corregida de mi libro Mi opinión, de Capetillo, publicada en el 1913 en Ybor City, Tampa. Este nuevo lugar de publicación, así como el lugar de redacción de muchos de los textos de este libro,
entre los que además de San Juan se destacan La Habana, Nueva York y Tampa, así como un prólogo del catalán Jaime Vidal redactado desde Salt Lake City, Utah, nos muestra la importancia de no solo reconocer la cualidad diaspórica de su escritura y accionar político, sino también de la recepción de su obra, de la que hoy todos somos parte. Como queda claro, Capetillo Perón reconoce y valora la importancia de unir las luchas a favor de los más desposeídos, más allá de cualquier límite geográfico y contra cualquier autoritarismo. Nos queda mucho, como decían todos anteriormente, que aprender de Luisa Capetillo y mucho más por explorar. Considero que esta nueva publicación fomenta la continua y merecida discusión libre de sus ideas, y sobre todo y particularmente cuando se publique más adelante, tal vez, en formato digital de libre acceso, lo cual es también otro gran homenaje a la autora de parte de las editoras de la casa publicadora, así como del editor del libro, Julio Ramos. Gracias. Gracias, Tere. Así será. Eso viene pronto. Yorel. Súper. Pues volviendo a retomar la idea de la transgresión, a mí me parece que Luisa no solamente estaba transgrediendo los espacios que le tocó vivir, sino que también transgredió temporalidades. Y menciono eso teniendo aquí, por ejemplo, a mi muñeca de Luisa Capetillo, que siempre está en la oficina, que me parece que todavía cuando uno a veces va por ahí la ves caminando en la calle, ¿no? Por ejemplo, en el Festival de Claridad, siempre está en las camisetas, está en el peluche. O sea, Luisa todavía está presente, ¿no? Y por eso me gusta pensar a Luisa también como una viajera en el tiempo que rompe las temporalidades y nuestras nociones del pasado, el presente y el futuro, porque en muchas ocasiones pensamos a Luisa como una persona del futuro. Y me parece que no hemos llegado a ese futuro donde ella pertenecía aún. Y estamos todavía pensando maneras utópicas de cómo crear rutas para llegar a ese futuro que ella estaba pensando hace 100 años atrás. Entonces, eso me lleva también a pensar el libro de Julio, Amor y Anarquía, y me alegra mucho que han hablado también del prólogo y la introducción, que es una intervención historiográfica tan importante en sí misma. O sea, ese ensayo se puede publicar en sí mismo y es una contribución súper importante. Y me parece que el libro como un todo es no solamente un archivo de Luisa, sino es un contraarchivo. Es un contraarchivo porque, como decía Luis hace un rato, porque sabíamos tanto de Albizu y nada de Capetillo. Entonces a mí me parece, tenía este amigo Eduardo Rosario, que siempre decía que la historia era como un toque de queda, que uno tiene acceso a ciertos individuos en la historia, y Luisa Capetillo era de esas personas con quien uno no puede hablar, uno no se supone que está hablando con Luisa, y me parece que ahí está el poder transgresor de Luisa, que es una persona con quien se supone que Lisette no estuviese carteándose. Es una persona que se supone que nosotros no estuviésemos en diálogo hoy. Es una persona que aún en el chat, ahorita vi que pusieron fucking redneck N-word. Entonces todavía es una irrupción en estos espacios. Todavía Luisa sigue manteniendo eso. Entonces, quería decir eso, me parece que estamos sosteniendo una conversación transhistórica, y quería volver a un comentario que hizo Julio en su introducción y sus saludos sobre qué significa que este libro originalmente lo publicó Ediciones Huracán, quienes me parece que fueron claves en ese giro epistémico de cómo no solamente pensamos las humanidades y las ciencias sociales, pero cómo pensamos a Puerto Rico en los 90. ¿No? En los 80, en ese tránsito a los 90. Y me parece que ese es el proyecto de Editora Educación Emergente. Entonces me parece también importante pensar ese comentario de Julio, qué significa que sea Editora Educación Emergente quienes estén publicando este texto, que me parece a mí es el proyecto editorial más urgente que existe en el Puerto Rico contemporáneo. Entonces ahí lo dejo, pero tengo tantas ideas que quisiera seguir. Por ejemplo, eso del socialismo ácrata también me parece tan importante, porque luego del verano del 19, ver todos esos grafitis de la A, ver todos esos mensajes, ¿qué pensaría Luisa? Yo creo que a mí me parece que Luisa estaba ahí en el 19. Entonces, para mí esa es la importancia de tener a una persona como Luisa con quien hablar, con quien discernir y con quien pensar, y las posibilidades de un futuro abolicionista, feminista, queer, y con tantas posibilidades.
Muchísimas gracias, Yorel, y nuevamente muchísimas gracias a los cuatro por tan ricas aportaciones y haber aceptado con tanta obediencia que en ningún otro foro yo sé que la tienen y no la deben tener, y eso es lo que Luisa nos enseña, pero las peticiones de seguir el tiempo y del orden que hemos seguido para asegurarnos que todo el mundo pudiera tener tiempo equitativo para participar, se portaron tan y tan y tan obedientes que en efecto tenemos unos minutitos aún como parte de nuestras rondas de conversación, así que les voy a pedir que enciendan, si se sienten cómodos, los micrófonos, porque nos gustaría seguramente escuchar por qué Luisa es mejor que José Martí, que nos queda pendiente de Luis Otoniel, y seguramente tenemos un par de minutitos para que ustedes, me encantaría que tuvieran un poquito de interacción entre sí fuera del régimen de los tiempos, y ya después entonces abrimos. Se supone que hemos estado recibiendo preguntas del público ya en la sesión de Q&A, que la voy a mirar acá en mi labor de moderación, pero también que podemos, entiendo yo, recibirlas en vivo en los próximos minutos, pero un ratito de conversación y el tema pendiente de Luis Otoniel, yo creo que eso va, eso tiene que ir. Gracias. Yo creo que deberíamos comenzar por ahí. ¿Por qué Capetillo es mejor que Martí? Bueno, no debería ser yo el que lo diga, ahora me metí en problemas, ¿verdad? No, pero lo que pensaba es que si en nuestra América, ¿no? Si ese texto clásico se convierte, y eso, Julio Ramos está aquí hablando de Martí frente a él, ¿verdad? Pero si el nuestro americanismo es la idea del intelectual como el representante, ¿verdad? El que puede representar a las masas populares, autóctonas, tradicionalmente oprimidas. Creo que el Capetillo es como que bien refrescante si uno lo compara a Martí ahí, ¿no? Como una próxima generación en donde ya no es yo, sí es verdad que ya no es que ella tiene unas ciertas oportunidades como autodidacta, ¿verdad? No es la intelectual como lo es Martí, ¿verdad? Pero con Luisa pasa algo que no es el intelectual como el middleman, ¿no? Entre medio, entre las masas populares, autóctonas y el poder, ¿no? Sino que es como una arquitectura. Hay una arquitectura, un espacio que tiene que ver con esa tribuna tabaquera que permite que ciertas figuras entran y salgan de ese lugar que supuestamente era solamente para el intelectual. ¿Entiendes? Entonces, esa parte transgresora, Martí es muy serio todavía, ¿no? Martí es muy serio, ¿no? Y lo tomamos muy serio en ese sentido, ¿verdad? No sé, ¿qué piensa Julio de eso? No sé si es posible la comparación, pero tú sabes que están los textos que escribió Martí sobre la anarquista Lucy Parsons. Yo creo que si uno tuviera más tiempo, ¿no?, para comentar esos textos que fueron escritos por Martí alrededor de 1886, nos daría una idea un poco de su resistencia a la figura paralela a Luisa Capetillo. Ahora, hay algo que me interesa mucho en lo que tú planteas, porque no es solamente establecer el paralelo entre dos figuras de distintas épocas, ¿no?, sino que tu reto, ¿no?, tal vez con un poco de humor, ironía tuya, tiene que ver con la autoridad de la figura intelectual, ¿no?, el papel de la mediación intelectual, que legitima tantas voces, ¿verdad?, tantas formas de poder cultural, no solo en Puerto Rico, sino en la historia latinoamericana y de otras partes también, ¿no? Ese hablar por mis palabras y mi sangre, ¿no?, de Neruda. Efectivamente, en Capetillo, ¿no?, en esos momentos que ustedes señalan con tanta lucidez, a veces que tienen que ver con detalles, con distracciones, se produce una autoridad distinta. Una autoridad que por otro lado ya vive a veces como un drama profundo de contradicciones, ¿no?, porque ella no tiene el mismo acceso al libro, al mundo del libro, que ha tenido José Martí. En eso creo que el libro de Yorel de Meléndez Vadillo es clave, ¿no? Esta posibilidad de repensar, digamos, la figura de la letra, de la escritura, ¿no?, a partir de otras dinámicas de autoridad
de luchas que no pasan tampoco por el procerato, ¿no? Por esta figura del liderato incluso socialista o sindical, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tienen muchísimas razones. Es muy interesante, emocionante para mí escucharlas, porque también me recuerda algo que está en Capetillo, y es la potencia de una inteligencia general, de una inteligencia colaborativa, que está en la misma forma tan bien pensada, ¿no? por Beatriz, de organización de este diálogo. La entrada y salida, ¿no? A la palabra, al acceso. Es realmente un buen ejemplo de una inteligencia colaborativa, de una inteligencia común. Eso me emociona escucharlo y les agradezco. Me gustaría, si es posible, añadir algo rapidito, y es que también recordemos que José Martí utilizó la tribuna de las tabaqueras en Tampa para avanzar su ideal revolucionario, lo que me parece que sería un estudio muy interesante, a cuál público se dirigía, y en ese sentido ver algunas conexiones entre ellas sin reparar en notar sus diferencias también. También que el hecho de que Martí, ¿verdad?, tiene este pensamiento intercontinental y reconoce la importancia de estos lazos de solidaridad entre diferentes regiones. Entonces pienso que esas dos cosas son muy interesantes, y rapidito agradezco entonces de que estamos recordando. La primera vez cuando aprendí sobre Capetillo fue en mis estudios subgraduados en Pittsburgh, y agradezco a Kenia C. Dworkin y Méndez, quien trabaja con los grupos de los asturianos y sicilianos e hispanos en Ybor City, en entrevistas que ha hecho a través de la vida. Así que la recuerdo y la agradezco también, que entiendo que el gato de Martí lo aprendí gracias a ella. Yo quería hacerle una pregunta de seguimiento, ¿verdad? Siguiendo a Teresa Julio Ramos, ¿verdad? Pensando precisamente en las cosas más raras quizás de la obra de Capetillo que me interesan, que van un poco a algunas de las cosas que dijo Luis, ¿no? Quizás el interés siempre tan curioso de Capetillo en la literatura, ¿no? En producir literatura. Que en otros textos, ¿verdad? Sé, Julio, que has notado, ¿verdad? Lo estético, el aspecto estético político en Martí, ¿no? Ese lazo donde lo estético hasta cierto punto es como un exceso que entonces genera otra cosa en términos políticos, y que en Capetillo, por ejemplo, algo como la vestimenta, ¿no? Se convierte en algo muy central a su práctica política, ¿no? Quería que comentaras un poquito sobre ese interés de Luisa Capetillo, no solo, ¿verdad?, en lo que tradicionalmente dentro de su época y su contexto no se pensaba como acto político, sino también las formas en que se desvió de eso. Bueno, tal vez Beatriz querría añadir algo sobre esto, porque de hecho es una de las rutas que ella toma, su contribución importante al volumen. Entonces, la cuestión de la ropa y la dimensión performativa que se produce en esos gestos, en esas prácticas de Capetillo. Pero hay algo que también al escucharte, Raquel, surge, ¿no? ¿Qué pasaría si en vez de pensar, digamos, desde Martí a Capetillo, invertimos la historia y releemos a Martí y toda esa historia institucional de la letra y de la estética, ¿no? Desde una figura como Luisa Capetillo? Ahí yo sospecho que se reescribiría, digamos, la historia cultural. Y es de hecho una de las propuestas que está en los trabajos de historiadores contemporáneos como el mismo Llorel, en los trabajos de muchos y muchas de ustedes, ¿no? Entonces, es realmente algo que creo que se va dando en educación emergente, en el nombre mismo de la editorial Educación Emergente, y en la descentralización que supone, digamos, ahora volver a hacer la reedición de este libro en Cabo Rojo, ¿no? La primera presentación del libro en Mayagüez, ¿no? En el Taller Libertad. Una descentralización de las geografías más habituales con
con que se ha pensado la cultura puertorriqueña. Entonces, para mí esto creo que son cuestiones, digamos, que van más allá de este libro, sino que obviamente tocan una reconfiguración misma del debate político y cultural, ¿no? Que tiene que ver con hoy día con las luchas contemporáneas. Voy a tomarme un turno de privilegio como moderadora y además interpelada por Julio. Quisiera sí decir un par de cositas sobre estos asuntos que estamos abordando en los últimos minutos, pero antes un par de asuntos pragmáticos. Recordarle a las personas que están conectadas que por favor se sientan en la libertad de escribir sus preguntas, comentarios o inquietudes en la sección de Q&A de aquí del Zoom. Tuvimos que inhabilitar el chat, pero podemos recibir preguntas, comentarios, inquietudes en el Q&A. De hecho, ya hay una allí que voy a leer para beneficio de todos en un minutito. Pero en cualquier momento la gente que está conectada puede poner allí su comentario o su pregunta. Y aprovechar también para decir rapidito, no se nos vaya a quedar este dato por falta de tiempo al final, que el libro lo pueden adquirir en la tienda digital de Editora Educación Emergente, editoraemergente.com. Lo voy a escribir ya mismo en el chat, creo que está inhabilitado, pero bueno, editoraemergente.com. Allí lo pueden comprar y lo enviamos con muchísima celeridad y con muchísimo amor y anarquía también. Y entonces decirles que también la gente que está en las islas puertorriqueñas lo puede adquirir en todas las librerías del país, ya está disponible. Hablando de descentralización, pues por supuesto en las del área metro, pero también las librerías que tenemos fuera del área metro, como el Candil en Ponce, la Casita en Aguadilla, entre otras. Así que dicho eso, sobre cuerpe, vestimenta, voz, a mí me interesó, sí, ese fragmento que Leonora tan generosamente tradujo, para la nueva edición, cuando Julio me invitó a participar, me interesaba mucho la cuestión del cuerpo en Luisa como en sí mismo una gesta y un gesto político. Y que eso en gran medida distingue su labor y su legado de buena parte de digamos, los, entre comillas, grandes líderes que tendemos a pensar en la tradición de las diversas izquierdas en Puerto Rico. Porque, por ejemplo, alguien como Albizu sí tenía toda una política del cuerpo y de la vestimenta, pero lo que pasa con Luisa es que era explícito, deliberado y entendido como tal, como que no era meramente que es que me gusta este tipo de ropa porque me veo más elegante, es que genuinamente había un entendido explícito de que llevar el cuerpo de un modo que transgredía la imagen asociada tradicionalmente con lo que se espera de un cuerpo reconocido como de mujer, era un gesto político tan importante como asumir la palabra, que es lo que hemos dicho tradicionalmente, ¿no? Que es como un gesto feminista súper esencial, y en el caso de Capetillo, por supuesto. Pues no es solo asumir la palabra, sino que es asumir el cuerpo en unos términos que retan y que transgreden de manera explícita y evidente los modos que se espera que alguien reconocida socialmente como mujer lleve su cuerpo. Y así lo mismo la calle, tomar todo como una tribuna posible. Y que tomar la calle depende directamente de cómo tomas tu cuerpo en la calle. Eso me interesaba mucho y también cómo el entrenamiento político de la gestión como lectora en las fábricas de tabaco era también un entrenamiento performático, teatral de su cuerpo. Yo no me puedo, o sea, tratemos de imaginar lo que supondría leer sin equipo de sonido en una fábrica de unas dimensiones significativas, a viva voz, y por encima de todo el ruido asociado con el trabajo
de las tabaqueras y las tabaqueras. Así que tú tenías que asegurar, no, es una capacidad de la potencia de tu voz y un entrenamiento de la voz y del cuerpo para poder proyectar con eficiencia, pero también del tono, de la entonación, de la dicción, de manera tal que tú se pueda comprender cuando se escucha. O sea, todo el comando de la oralidad, como también una gestión política importantísima que yo creo que también complementa ese argumento en el que tanto insistía Julio desde su introducción de los 90 y que yo creo que todos hemos reconocido como tan importante, de asumir la palabra fuera del circuito de la llamada ciudad letrada, ¿verdad? Así que eso yo creo que sigue siendo, que fue en su momento extraordinariamente revolucionario y lo sigue siendo hoy. Voy a leer unas cuantas de las, porque ya tenemos varias aquí en el Q&A. Bueno, alguien nos dice que está disfrutando al máximo esta conversación, muchas gracias. Ustedes nos dejan a todos anonadados con su palabra, su sabiduría y expresión. Muchísimas gracias a quien nos comenta eso. Eric Quiñones pregunta, ¿altera el establecer la fecha de nacimiento de Luisa Capetillo en 1882 la interpretación de su obra? No sé si me toca a mí contestar eso. Yo creo, Tere. Pero bueno, creo que ese trabajo está por hacerse todavía, ¿no? Supongo era más joven aún de lo que se pensaba cuando hacía ciertos hitos en su carrera y en su vida. Eso es interesante. Así que creo que hay que releerlo tal vez con eso en mente y algo que habría que pensar. Gracias, Tere. Gracias Vanessa Vilches pregunta, bueno, lo leo directamente, me pregunto por la carencia de las obreras en su especificidad en el discurso de Capetillo, sobre todo si consideramos la fuerza de las obreras y las tabaqueras en particular dentro de la historia obrera de las primeras 3 décadas del siglo XX en Puerto Rico. Y Julio, quizás Julio pueda comentar. Lo dice Vanessa. Muchos saludos, Vanessa. Sí, estuve leyendo un relato tuyo sobre Juana Colón hace poco en el libro Archivo Rural. Muy interesante, precisamente sobre esta cuestión de las trabajadoras del tabaco, ¿no? Tú trabajas una década posterior, los años 30, pero yo a veces sentía resonancias de Capetillo en la figura de Juana Colón. Que también ha trabajado otro amigo, Pedro Ángel Rivera, ¿no? Tenía un proyecto de película experimental sobre Juana Colón, que no sé si finalmente se dio o no, pero muy interesante ese relato y tu libro. Felicitaciones. Yo no estoy tan seguro si hay una ausencia, digamos, radical de las mujeres en el discurso de Capetillo. Yo creo que es el horizonte en que se mueve su discurso, su modo de ver las cosas, desde el género. Lo que no es, digamos, una zona exclusiva desde donde habla, no se convierte en un discurso identitario. Aunque sin duda, digamos, hay obras, por ejemplo, en la influencia de las ideas modernas, donde hay un debate contra otro tipo de feminismo de la época, que es el feminismo del sufragio, ¿no? Es algo que, en fin, que las primeras investigadoras de la mujer en la cultura del trabajo investigaron mucho. Me refiero a las historiadoras que se acercaron a la cuestión de la mujer. Yamila Assise, por ejemplo, ¿no? Los trabajos, la misma Marcia Rivera, Blanca Silvestrini, fueron las primeras historiadores investigadores sociales también que se acercaron a la cuestión de las trabajadoras. Leían a Capetillo y esos primeros estudios del comienzo de los años 70 están llenas de referencias. No quiero detenerme mucho en esto, pero es realmente un placer saludarte y espero, bueno, escuchar tu presentación. Creo que el 6 de mayo, ¿no? Si no me
no me equivoco. Muchas gracias por la pregunta, Vanessa. Gracias, Julio, y aprovecho ese último dato para, bueno, decirles a los panelistas y a todas las personas que nos están acompañando en vivo que ya debemos ir cerrando. Tenemos este periodo de tiempo, tristemente, está llegando a su fin. Pero confiamos que precisamente esta nueva edición que ahora está en circulación siga siendo ocasión de más y más diálogos y de más y más encuentros. Y precisamente esto que comentaba Julio, aprovecho para, antes de despedirnos, recordarle a las personas que nos acompañan que estén en las islas en los próximos días o puedan venir, que la próxima celebración del libro es este sábado 30 de abril en la ciudad natal de Capetillo, en Arecibo. Hemos organizado un evento al que le tenemos muchísimo cariño en colaboración con Ciudadanos del Carso, así que a las 4:30 en el Instituto del Carso en Arecibo, y el 6 de mayo en el Espacio Cultural Pública en Santurce, Vanessa Vilches Norat presentará el libro. Así que todos quedan invitados. Muchísimas gracias nuevamente a Centro y a Llorel, a Raquel, a Teresa, a Luis Otoniel y a Julio por su participación hoy, y a todas las personas que nos han acompañado en vivo. De Editora Educación Emergente, muchas gracias. Thank you, Beatriz, and thank you everyone for your time today. We had a fantastic conversation, and we invite all of you to join us tomorrow for another cafecito con William D. Caballero regarding his latest films, Mili and Chili, and excuse me, the other one escapes me, but find out what they are tomorrow and join us for this conversation. And we thank you all for coming.